Buen día, Laura. Muchas gracias por tu presentación. Y bueno, ahora empezamos la presentación que vamos a dar el día de hoy para todos ustedes. Pertenezco a la empresa CarSize de México y dentro de la empresa tenemos un portafolio muy grande de productos y el día de hoy vamos a hablar sobre el uso de rayos X en el uso industrial, tanto para inspección y metrología. Bueno, SAIS es una empresa que se estableció hace más de 175 años, en la cual tenemos un desarrollo muy amplio de productos a través de los años. Como podemos ver en esta diapositiva, somos reconocidos por la parte de microscopía industrial, pero también por la parte de máquinas de medición. La tradición en la metrología, como ustedes saben, tenemos diferentes equipos que nos ayudan a medir externamente las piezas, como los que estamos viendo. Y tenemos algunas partes de algunos equipos en los cuales o podemos definir las piezas en la parte exterior o interior, como vamos a ver más adelante. Dentro de los segmentos que tenemos en SAIS, tenemos la parte de la tecnología y la investigación en la parte de calidad. Ahí es donde nos vamos a enfocar el día de hoy. Muchos de ustedes a lo mejor saben cómo es un equipo de rayos X. Para los que no lo sepan, aquí estamos viendo, quitando la cabina o la carcasa de la máquina, cómo es el interior de la máquina. Del lado izquierdo estamos viendo la fuente de rayos X. En el lado posterior o enfrente a la unidad de rayos X tenemos el detector, lo que le llamamos el panel detector o el flat panel. Cuando se enciende la máquina, cierra sus puertas y se enciende la unidad de rayos X, tenemos un cono de radiación que va a ir desde la fuente de rayos X hasta el panel detector, como estamos viendo. Por lo general, los objetos a inspeccionar o a realizar una tomografía se montan arriba de una mesa rotatoria y tratamos de que ese cono de radiación esté sobre la pieza. La mesa rotatoria va a ir girando lentamente. Ahí estamos viendo un icono de que vamos a rotar la pieza. Y también tenemos dos ejes, los ejes X e Y de la máquina para poder posicionar más cerca la pieza de la fuente de rayos X o más cerca del panel detector. Esto nos va a ayudar a magnificar las imágenes de la pieza, como lo vamos a ver aquí. Bueno, aquí ya estamos viendo una máquina sin la carcasa, pero ya físicamente, ya como es realmente. Hay una cosa importante que tenemos que decir. Hay una distancia entre la fuente de rayos X y el panel detector. Esto nos va a ayudar para definir tamaños de piezas, para también definir la magnificación que queramos obtener y la resolución de los resultados de la tomografía. En esta imagen podemos ver cómo es el proceso de la tomografía. En la esquina superior izquierda vemos la pieza, estamos sobre la mesa rotatoria a un ángulo de 90 grados y vamos viendo cómo vamos a ir girando la pieza y cómo vamos tomando diferentes imágenes dentro del panel detector. Una cosa muy importante son los tipos de materiales que podemos evaluar en la tomografía computarizada, en este tipo de máquinas. Todos sabemos que los materiales tienen diferentes densidades. Dependiendo de las densidades, va a depender qué tan fácil o qué tan difícil es hacer una tomografía. Esto es que los rayos X puedan atravesar completamente la pieza y yo pueda obtener la información dentro del panel detector y de ahí a los softwares que acompañan la máquina. Entonces, sabemos que los plásticos son materiales muy fáciles de trabajar, muy propios para trabajar en rayos X. Los aluminios también, pero también tenemos diferentes metales como el cobre,
que es un material muy, muy denso, o los aceros, que sí nos dificultan a veces el poder obtener las imágenes. Pero de eso también va a depender mucho de la potencia de la máquina. Vamos a hablar un poco más tarde de eso. Aquí vemos, por ejemplo, ya un volumen ya hecho 3D de una pieza. Y la idea de la tomografía es poder escanear, poder rotar la pieza y poder tener todo un 3D de la pieza sin haber hecho una prueba destructiva. Ya dentro de los softwares podemos hacer secciones 2D en cualquier plano de la pieza y poder ir inspeccionando o analizando la pieza con mayor detenimiento. Ahora, también tenemos dentro de la industria, dentro de algunos laboratorios de desarrollo, en los cuales nos piden poder ver estructuras en nanómetros. Y por ejemplo, tenemos los equipos X-Radia, que están a la izquierda, en la cual sí podemos ver microestructuras. ¿Por qué? Porque la máquina tiene una capacidad o definición de nanómetros. En las demás imágenes, pues ya estamos viendo micras, ya estamos haciendo una tomografía computarizada, no tan detenidamente y no tan pequeña como los X-Radia, pero en la cual ya podemos hacer diferentes procesos que vamos a ir viendo poco a poco. Hay mucha gente que me ha preguntado que si solamente en la parte de rayos X tenemos tomografía o solamente en industria se usa la tomografía. Y no, en esta diapositiva quiero comentarles que hay equipos que empiezan siendo radioscopía. ¿Esto qué quiere decir radioscopía? Imágenes 2D. En las imágenes 2D, lo que hacemos en la mesa rotatoria, cuando ponemos la pieza, indicamos las regiones de interés que queramos analizar de la pieza y en esa se enfoca las imágenes y obtenemos solamente imágenes 2D. ¿Por qué? Porque hay piezas o requerimientos de ustedes que nos indican que no es necesario visualizar el 100% o toda la pieza. Solamente ciertas regiones donde vamos a mecanizar, donde se va a ensamblar algún otro componente y no debe de haber defectos. Entonces, eso se refiere a radioscopía 2D para uso industrial. Y la parte de la derecha vemos la tomografía. Aquí ya estamos viendo imágenes reales de una pieza que fue rotando en la mesa rotatoria dentro de la máquina y fuimos captando diferentes tipos de imágenes. Al final, lo que hacen los softwares es reconstruir todas esas imágenes en un volumen o en un 3D, en un cuerpo 3D. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la radioscopía a la tomografía? Lo podemos ver en la gráfica de abajo. En la radioscopía, la inspección es muy rápida. ¿Por qué? Porque solamente giramos la pieza, nos posicionamos dentro de la región de interés de la pieza y tomamos una imagen. Esto puede ser 2,5 segundos. Pero la realidad es que tenemos muy poca información de la pieza, solamente imágenes 2D. Mientras que en la tomografía computarizada tenemos toda la pieza, todo el volumen escaneado de la pieza. Con esto tenemos el 100% de la información de la pieza, pero la velocidad de obtención de ese 3D puede demorar. Puede demorar dependiendo la densidad del material, el tamaño del material, qué tan compleja es la pieza internamente. Entonces, podríamos hablar, si a lo mejor en radioscopía yo tomo 10 imágenes y me demoro 20, 25 segundos en inspeccionar la pieza, a lo mejor en la tomografía puedo hacer todo el proceso en 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 40 minutos o un poco más, dependiendo, como les decía, el tamaño de pieza y la densidad de esta. Entonces aquí tenemos que evaluar qué es lo que se requiere. En forma general, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer usando los equipos de rayos X? Podemos hacer inspecciones 3D, podemos hacer inspecciones 2D y usando la tomografía podemos hacer metrología, esto es medición. Aquí vemos más gráficamente la inspección. ¿Qué nos indica la inspección? Ver defectos internos, porosidades,
análisis de fisuras, elementos extraños que se tengan sobre las piezas y principalmente también en control en los ensambles. Yo puedo tener una pieza con diferentes componentes y puedo checar con rayos X sin hacer la prueba destructiva si tenemos todo colocado en su posición, que no vaya a haber algún elemento faltante dentro de la pieza. Podemos hacer comparación 3D contra el modelo CAD. Cuando tenemos el 3D, yo puedo empalmar el modelo 3D o el ideal contra el resultado del escaneo en la tomografía. Y mediante colorimetría podemos ver si hay desviaciones, más material o menos material en algunas zonas de la pieza, que puedan influir posteriormente en los ensambles. Lo más importante también, pues, es hacer metrología. Puedo medir internamente sin destruir la pieza y esto se hace gracias a la precisión del hardware de la máquina. Esto es el movimiento de los ejes XY, la rotación de la mesa que es de alta precisión. Entonces, teniendo todo este conjunto del hardware de alta precisión, el escaneo resultante me va a ayudar a poder medir de una manera muy confiable. También podemos hacer ingeniería inversa. Hay clientes que usando la tomografía levantan toda la información de una pieza que a lo mejor no tenemos ningún historial, ningún plano, ningún dibujo, ningún modelo CAD anterior y podemos volver a producir esa pieza haciendo este tipo de ingeniería inversa. Y posteriormente, como les dije, pues el ensamble de control. Múltiples materiales pueden estar internamente y podemos ir revisando que todo esté en su lugar y correctamente sean los materiales internos. Ahora, ¿dónde podemos poner los equipos de rayos X? Cuando son equipos cuando son procesos, por ejemplo, en la fabricación de motores, desde que llega la fundición, empiezan los primeros mecanizados, entonces nosotros podemos definir en qué posición quiero poner la máquina de rayos X para poder inspeccionar o poder medir antes o en alguna parte durante el proceso y no llegue hasta el final del proceso con la pieza terminada y podamos tener algún error, algún problema dentro de la pieza. Entonces, dependiendo de su proceso de producción, podemos definir dónde es necesario poner este control de rayos X. Ahora, hay diferentes normas dentro de los materiales, las normas ASTM que nos indican que si puedo ver internamente la pieza y de acuerdo a esa norma, me indique qué cantidad de poros, cuál es en un área determinada, qué cantidad de defectos puedo encontrar. También hay clientes que durante su proceso van contaminando internamente el material con inclusiones. Entonces ellos pueden detectar fácilmente y de ahí verificar en qué parte del proceso se contaminó la pieza y pueden corregir ese problema. Y a través de diferentes tipos de procesos de producción de piezas, pues podemos tener algunos otros defectos, por ejemplo, dejar arena dentro de las piezas, que eso puede ser contraproducente. Por ejemplo, tal vez en agujeros que son de enfriamiento dentro de las piezas, esto puede traer causas graves durante el funcionamiento. Entonces, todo esto dentro de las máquinas de rayos X y mediante sus softwares nos van a ayudar a analizar y a encontrar ese tipo de defectos. Ahora, cuando construimos un modelo 3D, después de haber escaneado la pieza totalmente, tengo un volumen 3D. Entonces, puedo ver defectos, análisis de defectos, puedo ver control de ensamble, puedo extraer la geometría, puedo medir y puedo comparar. Entonces, tenemos un amplio abanico de usos usando la tecnología de rayos X. Aquí vemos un poco más desglosado estos puntos. Es una carcasa de plástico. Hicimos el 3D. Podemos medir todas las características de la pieza que requeramos. Podemos también ver defectos internos que hay dentro de la pieza en diferentes puntos, donde
donde pueda tener algún problema y podemos hacer las comparaciones contra el modelo 3D o nominal contra el actual, el escaneado. ¿Sí? Podemos hacer diferentes vistas. Acuérdense que tenemos un modelo 3D. Entonces yo puedo rotar la pieza, puedo posicionarla, puedo orientarla en cualquier ángulo que yo requiera para poderla visualizar. ¿Sí? Aquí vemos con un poco más de detalle, más amplio, las mediciones que hicimos en esta pieza. Aquí ya hicimos un corte. Sin haber destruido la pieza, estamos haciendo un corte virtual del modelo escaneado para poder tener una mejor visualización de las coordenadas o de las mediciones que requiramos. Una sección 2D. Ahora, toda esta información también, mediante los softwares, podemos obtener los reportes de las mediciones. Es decir, no quiere decir que solamente es algo visual o algo que yo pueda medir, sino también mandar un reporte de todas las características que estoy midiendo. Aquí vemos con mayor detenimiento mediante colorimetría en esta pieza qué desviaciones hay a lo largo de toda esta. Aquí estamos viendo diferentes tipos de defectos, pueden ser poros, pueden ser inclusiones, pueden ser fisuras que suceden durante el proceso, ¿no?, de la pieza. Aquí en este conector, por ejemplo, estamos viendo, haciendo cortes seccionales en diferentes planos de la pieza y estamos encontrando diferentes defectos que externamente no podríamos ver. Otra imagen de diferentes tipos de poros o agujeros que vamos encontrando en la pieza. Por ejemplo, en esta tarjeta electrónica podemos hacer diferentes vistas, podemos ver diferentes defectos. Hemos hecho con algunos clientes servicios que nos indican si alguna patita de algún elemento electrónico está doblado o está faltante. Ellos hacen sus pruebas ya conectando las tarjetas y luego detectan que hay algún error, no lo alcanzan a ver. Entonces, con el uso de rayos X podemos orientarnos e irnos hacia una región de interés de la tarjeta donde el cliente manifieste que puede estar la causa de la falla de la tarjeta. Y allí nos enfocamos con las diferentes vistas ya de la pieza, ya escaneada, y podemos encontrar los defectos. Sí, también acá estamos viendo, bueno, en la parte interior de esta pieza que se hizo en un proceso de casting, donde estamos viendo diferentes defectos allí marcados en rojo. Otra tarjeta electrónica, estamos viendo algunos defectos también en las uniones. No todo está homogéneo en las soldaduras. ¿Sí? También dentro de esto, pues tenemos diferentes magnificaciones. Aquí estamos viendo dos tipos de resoluciones en una misma pieza, y donde podemos ver con mayor detenimiento, mejor definición, esa región de interés. Ahora, les comentaba el por qué la máquina puede ser tan precisa. Las máquinas tienen un artefacto de calibración, que es como el que se muestra a mano derecha. Es un plato donde tenemos diferentes palpadores con puntas esféricas, como las que se usan en los sistemas de medición de coordenadas, en las mesas de coordenadas, y en las cuales estamos viendo ya en el flat panel cómo se está viendo las imágenes y las posiciones de estas esferas, tanto de escalón en escalón como de centro a centro de cada esfera. Con eso hacemos, mediante la norma BDI-BD 2630, hacemos mediciones de repetitividad y vamos obteniendo las gráficas de calibración o las gráficas de la incertidumbre de la máquina. Entonces, con este tipo de artefactos y con el hardware, como les había dicho inicialmente, pues tenemos la confianza y la certeza de que las imágenes obtenidas dentro del tomógrafo van a ser precisas y los resultados con los cuales yo vaya a obtener mediante los softwares de metrología o de medición que acompañan a la máquina, pueda tener este tipo de mediciones confiables. Acá estamos viendo, bueno, algo de repetitividad, ¿sí? ¿Cuáles son los resultados?
Esta pieza fue medida también en una máquina de coordenadas y en un equipo de rayos X. Entonces estamos viendo los estudios eh, que son muy parecidos. Resultados 6.27 contra 6.18. Ahora, una máquina de rayos X, mucha gente me ha preguntado, me ha dicho, bueno, de acuerdo a lo que usted nos ha explicado, pues considero que tenemos tres máquinas en una. Y la realidad es que sí. En una máquina de rayos X podemos medir como una CMM, podemos magnificar como un microscopio y tenemos propiamente la parte de radiografía, que es la parte de rayos X. Entonces, dentro de una máquina podemos ver los resultados de tres tipos de máquinas. En la industria de plásticos, aquí estamos viendo una gráfica donde es de un cliente que tiene muchos números de parte. Aquí pusimos solamente nueve inyectoras, pero cada inyectora está haciendo una parte diferente, una pieza diferente. Entonces, ¿ellos cómo hacen el control de calidad? Pues una máquina inyectora con el número de cavidades que tiene para cada pieza, son miles de piezas que se tienen que analizar al día o por turno. Entonces, este cliente lo que hizo fue que en cada turno sacaba varias piezas de cada máquina, las lleva a la máquina de rayos X, las evalúa y así es como va controlando la calidad o el aseguramiento de calidad durante el proceso de producción. Ahora, cuando son múltiples cavidades, ¿sí? Tenemos artefactos o sistemas de sujeción donde podemos poner las diferentes piezas, el mismo número de pieza o la misma pieza, la ponemos dentro de la máquina de rayos X y para cada número o para cada parte nos va a arrojar un reporte dimensional, ¿sí? Aquí podemos ver diferentes inspecciones o posibles inspecciones dentro de piezas plásticas, ¿sí? Podemos ver rebabas ahí que queden, podemos ver defectos internos, inclusiones, podemos separar automáticamente piezas cuando son múltiples piezas que estamos analizando, hacemos la metrología, hacemos una parte muy importante en la industria plástica, como ustedes saben, es analizar el espesor de pared. Entonces, todo esto lo podemos hacer mediante los softwares que acompañan a la máquina. Ahorita vamos a ver un poco más detenidamente. Bueno, dentro del producto de rayos X, ¿sí? Como les decíamos, tenemos sistemas de radioscopía, tomografía, tenemos los softwares que adquieren las imágenes o los escaneos y los softwares que van a evaluar los resultados. Pero estas máquinas también necesitan servicio. En México, en SAIS México o SAIS alrededor del mundo, pues, tenemos diferentes demo centers donde tenemos estas máquinas. Podemos hacer servicios para ustedes, podemos hacer las demostraciones para ver los resultados sobre sus piezas. Tenemos todo lo que son los repuestos para estas máquinas, entrenamientos. También tenemos toda la parte de accesorios, ¿sí? Que ustedes pueden utilizar en estas máquinas. Ahora, dentro de los productos, ya viendo las máquinas, del lado izquierdo superior, tenemos la parte de Metrotom. Metrotom quiere decir metrotomografía. Son tomógrafos computarizados de alta precisión. Tenemos diferentes tamaños, diferentes potencias, dependiendo de los requerimientos de cada cliente. En el lado opuesto tenemos la línea X-Radia. Al inicio les dije que con los Metrotom podemos medir en micras, pero los X-Radia, vamos a decirlos como un Metrotom, pero de alta resolución. Aquí ya podemos ver microestructuras, estamos hablando de nanómetros. En la parte de abajo del X-Radia estamos viendo las máquinas de inspección 2D o radioscopía. Estas máquinas son muy especializadas para cierto tipo de mercados, fundidores, die casting, etcétera, en la cual ellos necesitan tener ciclos de inspección muy rápidos. Y debajo del Metroton tenemos el Volumax. El Volumax es una máquina muy parecida al Metroton,
solamente que esta máquina, a diferencia del Metrotón, es que estamos escaneando y tratando de encontrar los defectos en segundos. Vamos a decirlo así. Si un motor de un auto lo ponemos en un Metrotón, a lo mejor yo me demoro 50 minutos en escanearlo. Mientras que en un Volumax, lo que no voy a querer medir, sino más bien voy a querer inspeccionar internamente de una manera muy rápida. A lo mejor ese motor lo estoy escaneando en 40 segundos o en 50 segundos. No me interesa medir, no me interesa ver toda la parte interna de la pieza, solamente me interesa ver si hay defectos internos como poros, grietas, etcétera, en algunas zonas o regiones de interés de la pieza. Pero esto lo hace de una manera muy, muy rápida. Tenemos diferentes tamaños de Metrotons. El Metrotón más pequeño que tenemos es el Metrotón 1, y de allí partimos hacia la derecha con diferentes tamaños y diferentes potencias. Y dependiendo de cada requerimiento de sus piezas, podemos elegir la solución perfecta. Aquí vemos algunas características también de las máquinas. Una parte importante, el Metrotón 1, por ejemplo, decimos que tiene 160 kVA de potencia, mientras que un Metrotón de los más grandes, el 1500, tenemos 225 kVA de potencia. Ahorita vamos a ver gráficamente qué tipo de piezas podemos meter. Aquí es donde podemos poner, si tengo pequeñas piezas plásticas, grandes o pequeñas, o piezas de aluminio con espesores delgados, podemos ver que el abanico de la línea Metrotón abarca todo ese tipo de materiales o de piezas. El Metrotón 1500 pues ya es para piezas más grandes, ¿sí? No sé, alguna pieza de plástica, algún faro de un auto ya ensamblado, por ejemplo, ¿sí? Cuando son conectores, podemos ponerlos en los Metrotón 800 o en el Metrotón 6 Scout. Son piezas más pequeñas, pero tienen muy buena potencia, principalmente cuando son piezas plásticas ensambladas con algunos metales. Vamos a ver rápidamente los softwares que manejan las máquinas. Cada máquina tiene diferentes tipos de softwares. Los softwares que nos ayudan a reconstruir el modelo 3D escaneado en un modelo 3D, y hay algunos otros softwares que nos van a ir ayudando dependiendo si solamente es un material o son múltiples materiales los que estamos visualizando en el equipo de rayos X. Por ejemplo, tenemos el Metrotón OS. El Metrotón OS lo que nos ayuda es reconstruir, ¿sí? Una vez que escaneamos la pieza. Cuando terminamos de escanear la pieza, imaginemos que el resultado es una nube de puntos, de miles o millones de puntos. El Metrotón OS lo que nos ayuda es a ir uniendo todos esos puntos, hacer una malla triangulada y al final darnos un modelo 3D como el que estamos viendo que está rotando. Tenemos el software dentro del Metrotón OS que nos va a ayudar cuando son piezas muy largas y se salen del panel detector, ¿sí? La máquina va tomando en diferentes posiciones a lo largo de la pieza y al final el Volume Merge lo que hace es unir esas tres escaneos a lo largo de la pieza y hacerlo en un solo modelo 3D. Aquí también estamos viendo cuando son piezas más grandes que no se alcancen a visualizar totalmente en el detector o en el flat panel. Aquí lo vemos en la figura de en medio, en la imagen de en medio, donde no alcanzo a ver toda la pieza. Solamente alcanzo a ver tal vez 3/4 de la pieza. Posteriormente hacemos la otra parte de la pieza y hacemos todo el conjunto en un solo modelo. Ahora, tenemos también la separación en el Metrotón OS, en el que una parte o sección de la pieza la podemos separar y podemos irla analizando individualmente. Por ejemplo, aquí tenemos diferentes números de un número de pieza, pero son múltiples piezas. Entonces, lo que hacemos
En esa separación podemos analizar una por una si así es requerido. Tenemos un software también que se llama AMAR. Este software AMAR es, por ejemplo, si yo tengo una pieza plástica y tengo pines metálicos, cuando los rayos X, los fotones, pasan a través de la pieza, van a crear una luminiscencia alrededor de las piezas metálicas. Lo que hace este software AMAR es reducir esa luminiscencia para que nosotros podamos ver perfectamente bien los filos de la pieza, en este caso metálica, y podamos ver si está bien ensamblada o poder medir. Entonces hace esa corrección, como lo estamos viendo ahí en la imagen. Aquí tenemos otro uso de la mar. Es lo mismo, un conector plástico, múltiples pines. Si se dan cuenta en la imagen de superior izquierda, vemos que la imagen se distorsionó en los pines. Se ve como si tuviera material encima del pin, pero eso le llamamos el ruido que generó esa luminiscencia y esa es la imagen resultante. Y con el software AMAR lo que estamos haciendo es corregir eso para que podamos tener como en la imagen superior derecha ese resultado y poder ver perfectamente bien esas características en este caso de los pines metálicos. Otra parte es una corrección de ese resultado del cono de radiación, ¿sí? Que nos van a ayudar a definir o a tener una mejor visualización, a obtener una mejor imagen y no ver como ese ruido dentro de la imagen resultante. También los equipos de tomografía tienen un disco en el cual tenemos diferentes tipos de filtros. Estos filtros pueden ser de aluminio, de cobre, de titanio, de tungsteno también, y también nos van a ayudar a, a disminuir la luminiscencia provocada por los fotones o cuando chocan contra las piezas, principalmente contra las piezas plásticas. Entonces, este ya viene integrado en los tomógrafos. La otra parte es, ¿yo qué hago con el escaneo? El resultado del escaneo, ya que el Metrotron OS lo hizo un modelo 3D. Tenemos software de evaluación como es Calypso, que manejamos en nuestras máquinas de coordenadas. Agarramos esos modelos y vamos evaluando, vamos midiendo, vamos comparando contra el modelo CAD, etcétera. Y al final obtener reportes dimensionales. Todo esto como si lo hubiera hecho en una máquina de coordenadas. ¿Sí? Ahora también tenemos un software de reportes estadísticos. En la industria plástica son miles de piezas, como lo dije anteriormente, ustedes lo saben. Entonces, ¿cómo voy analizando y guardando esa información y procesando esa información? Tenemos softwares que se llaman PWeb, es un software de reporte y estadísticos, que me va dando los resultados. Yo voy haciendo mis reportes a mi conveniencia, de acuerdo a la empresa, y todo esto lo podemos ir viendo en producción, en el laboratorio, en la dirección de calidad, por ejemplo, en la oficina, podemos ir viendo todos esos estadísticos en tiempo real. Esto es orientado para la industria 4.0. Bueno, en general, hemos visto que los equipos de rayos X los podemos usar no solamente en la parte plástica, en la parte electrónica, ahorita con la parte de los autos eléctricos, en las baterías, podemos ver ensambles, podemos ver partes con múltiples materiales, manufactura aditiva, ahora que está muy de moda y en crecimiento, en la industria aeroespacial, etcétera. En cualquier tipo de industria pueden entrar este tipo de tecnología de rayos X. Solamente recuerden densidades de materiales, tamaños de piezas. Por último, me gustaría presentarles aquí un ejemplo real también. Hace poco tiempo vemos internamente la unidad, la cabina de la máquina de rayos X. Tenemos el disco de filtros que les mencioné hace un momento, el flat panel,
y la unidad de rayos X está del lado izquierdo, no la alcanzamos a ver. Tenemos la mesa rotatoria con este componente de la industria médica. Estamos viendo aquí algunos parámetros que usamos dentro de la máquina, ¿sí? Esta pieza, por ejemplo, se tardó un tiempo de total de 45 minutos. Tiene múltiples materiales internamente y empezamos a ver las primeras imágenes a la derecha. Una vez que ya escaneamos, eso ya sale afuera de la máquina, ya en el software que traen las máquinas, para inspeccionar y verificar las piezas, empezamos a ver ya el 3D de la pieza. En el 3D yo ya puedo empezar, cuando son múltiples materiales por diferentes densidades, puedo empezar a visualizar en este caso todos los componentes metálicos, como la tarjeta, tornillos, ¿sí? Puedo hacer diferentes cortes en diferentes planos de la pieza. Esto es para ver si todo está, si no hay algo roto, si todo está ensamblado correctamente. Me puedo enfocar solamente diciéndole a través de la densidad dentro del software, de la parte de la tarjeta electrónica, si está todo bien conectado, si no hay nada, algo roto o no está bien ensamblado, como lo vemos a mano derecha, ¿sí? Y bueno, dando un resumen, ¿sí? A esta presentación, quiero que se vayan con la idea del uso de estas máquinas. Tenemos diferentes sistemas, dijimos radioscopía 2D, tomografía 3D. Podemos hacer toda la evaluación de la pieza usando la tomografía, muy usado en la industria plástica, ¿sí? Tenemos diferentes o un abanico de soluciones dependiendo materiales, tamaños de piezas, qué tanta velocidad necesitamos de la inspección o de poder reproducir un 3D de las piezas, y todo esto acompañado con los softwares que les comentaba. Entonces, esta tecnología a través de los años, hace unos 20 años era una tecnología muy costosa, muy cara. Muy pocas empresas a nivel mundial las usaban. Actualmente esta tecnología ha ido bajando de precios, ha ido haciéndose más fuerte todavía en máquinas, en softwares, y esto al final ha traído una reducción muy importante en los controles y aseguramientos de calidad en los clientes. Entonces, si no conocen ustedes la parte de los rayos X, los invitamos a acercarse con nosotros para poder hablar con ustedes sus requerimientos y en qué puede ayudar esta tecnología a su empresa, para mejorar su proceso. Les agradezco mucho su atención. Soy Jorge González de la empresa Car 6 de México y deseo que tengan un excelente día. Gracias.